Noches, mi nombre es Carlos Remí Paredes, soy médico residente de ginecología y obstetricia del Hospital San Juan del Urigancho y el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de la rotación de telesalud que tiene como título el desarrollo e implementación de una herramienta digital para la gestión eficiente de exámenes prequirúrgicos en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital San Juan del Urigancho. La conformación del proyecto está dado a desarrollar hoy con una introducción donde veremos algunos puntos importantes de nuestro proyecto, la fase 1, que está dado por la evaluación situacional, la fase 2, que es la planificación de la implantación de la misma, fase 3, con un monitoreo, evaluación y mejora continua. Finalmente veremos las conclusiones de nuestro proyecto y mencionaremos las referencias bibliográficas utilizadas según la normativa nacional y estudios que identifican a nivel internacional el respaldo de nuestro trabajo. Con respecto a la introducción, debemos recordar que la digitalización de los procesos hospitalarios constituye una de las estrategias más efectivas para poder mejorar la eficiencia administrativa, reducir tiempos de espera, así como optimizar la calidad de la atención de salud. El Hospital San Juan del Urigancho, y sobre todo el Servicio de Ginecología y Obstetricia, enfrenta actualmente demoras significativas en la programación quirúrgica debido a una falta de un sistema que permita hacer un seguimiento ordenado de los exámenes prequirúrgicos de nuestras pacientes. Actualmente, estos procedimientos se realizan de forma tradicional, de forma manual, lo que con frecuencia genera retrasos, duplicidad en los exámenes, vencimiento muchas veces de los mismos, haciendo que las pacientes tengan que volver a pasar nuevamente por los servicios necesarios para poder completar su estado de chequeo prequirúrgico y poder obtener un turno operatorio adecuado para poder darle fin a su problema de salud, el cual genera una alta complicación en la mortalidad de nuestros pacientes. Por tanto, nuestro proyecto propone el desarrollo e implementación de una herramienta digital que sea accesible desde dispositivos móviles que puedan ser de fácil control, seguimiento y notificación oportuna de esos exámenes prequirúrgicos y que puedan contribuir a la reducción del tiempo total de preparación quirúrgica y una atención más eficiente y segura. Con respecto a la descripción de la problemática, la cual ya hemos ido mencionando, tenemos que saber que el Hospital San Juan del Urigancho, como establecimiento de referencia en el distrito más poblado del país, atiende una alta demanda de mujeres con patologías ginecológicas benignas, que requieren muchas veces una solución quirúrgica oportuna, como miomatosis uterina, quistes ováricos, hiperplasia endometrial, endometriosis, distopia genital, entre otras. La alta demanda de cirugías en el hospital ginecológico se ve cada día en aumento. Tenemos múltiples visitas que realizan nuestras pacientes para poder gestionar la optimización del control preoperatorio antes de poder acceder a una cirugía. Y hemos identificado de que en este proceso nuestras pacientes tienen retrasos al poder pasar evaluaciones por cardiología, al poder pasar exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, exámenes adicionales según la patología a la cual se enfrentan, generando múltiples visitas para poder gestionar este proceso. Y en ese lapso de completar esos exámenes, nuestras pacientes muchas veces se pierden, muchas veces se encuentran dificultades que hacen de que los exámenes que han ido pasando pierdan su vigencia y tengan que reiniciar nuevamente este proceso, siendo de manera engorrosa no solamente para el paciente, sino para sus familiares y también para el personal de salud que ve que día a día se incrementa la demanda de nuestras pacientes para poder tener una solución quirúrgica. Entonces, esto se da debido a que, como le digo, el registro se hace de forma tradicional, de forma manual, a pesar de que en el hospital contamos con un formato de historias clínicas digitalizado ya desde hace algunos años, tenemos la deficiencia de una herramienta digital que nos permita optimizar el control preoperatorio de nuestros pacientes y ver el estado en el cual se encuentran nuestras pacientes antes de operarse. Por lo tanto, esto genera retrasos y duplicidad. Asimismo, aumenta la lista de espera y el desgaste emocional de nuestros pacientes, que obviamente genera un gasto económico no solamente para ellos, sino también para el hospital. Y por lo tanto, hay una necesidad de generar una plataforma digital para poder hacer un seguimiento correcto. Nuestra paciente ginecológica, que está entre 15 y 80 años de edad,
tiene que pasar por múltiples trámites presenciales, múltiples exámenes que se realizan en reiteradas oportunidades antes de poder acceder a un turno operatorio. Y esto genera un retraso y una lista de espera en aumento cada día. La justificación, obviamente, de nuestro proyecto está dado porque se ha detectado que hay una demanda sostenida de cirugías y patologías benignas a nivel de nuestro hospital. En ese contexto, los cuellos de botella en la gestión de exámenes prequirúrgicos, como la solicitud, preparación, verificación y validación, contribuyen a retrasos en la programación y a las reprogramaciones. Muchas de estas pacientes tienen que ser reprogramadas, muchas de estas pacientes tienen que ser canceladas. Y obviamente esto genera un impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes y obviamente de la eficiencia de nuestro hospital para poder dar solución a estos problemas. Tenemos que saber, pues obviamente, que en el Perú hay una normativa legal, un soporte institucional que está dado y actualmente es vigente a través de la ley que promueve la telesalud, que es la ley 3421, y su reglamento mediante el decreto supremo número 005-2021 SA, estableciendo disposiciones para su implementación progresiva en las CIPRES y la interoperabilidad con historias clínicas, lo cual respalda legalmente el desarrollo de una herramienta digital e institucional para la gestión preoperatoria en el Hospital San Juan de Lurigancho. Como les mencionaba, actualmente nosotros ya contamos con un soporte de historia clínica digitalizado, ¿no? Y la idea es implementar una herramienta digital adicional que nos ayude a controlar el estado preoperatorio de nuestros pacientes y realizarlo de una forma más eficiente. Hay evidencia internacional que respalda esto. La efectividad clínica y operativa de los circuitos preoperatorios virtuales ha demostrado de que, obviamente, comparando con la programación presencial, no hay mucha diferencia y que la cancelación de los procesos quirúrgicos por haber tenido un control preoperatorio virtual ha sido menos de 2%. Y lo que sí se ha identificado es que la mejora de los tiempos y la satisfacción de los pacientes ha aumentado hasta más del 90% de los casos. Por lo tanto, sí es importante generar una estandarización del checklist de nuestros pacientes, ya que vamos a disminuir la visita de nuestros pacientes al hospital, las reprogramaciones y vamos a optimizar el tiempo operatorio de nuestro hospital. Con respecto al contexto de nuestro proyecto, tenemos que saber que el Hospital San Juan de Lurigancho es el distrito más poblado del Perú. Tiene una población de 1.28 millones de habitantes para el 2025 y tenemos que saber que de esta cantidad de población, el 50% es población femenina. Y de esta población femenina nosotros nos vamos a abocar en la población entre 15 y 80 años con alguna patología benigna que requiera una intervención quirúrgica. Por lo tanto, también saber que el Hospital San Juan de Lurigancho es un hospital nivel 2 que actualmente realiza funciones de un hospital nivel 3 y que adicionalmente es un hospital de referencia, ya que contamos con más de 30 centros de salud en nuestro distrito que nos refieren día a día pacientes con los diagnósticos anteriormente mencionados que requieren también un tratamiento quirúrgico. Entonces, es necesario implementar no solamente medidas digitales, sino también mejorar el nivel de nuestro hospital para poder optimizar también estos procesos. La infraestructura con respecto a la telemedicina ya está dada. El MINSA promueve la telemedicina ya desde hace algunos años y en el año 2024 se ha visto un incremento de muchas atenciones que se dan por teleconsultorios, telediagnósticos, teleinterconsultas. Por lo tanto, hay un respaldo a nivel del Ministerio de Salud con respecto a temas de telemedicina que pueden ayudarnos a implementar nuestra herramienta digital. Y saber también que a nivel de San Juan de Lurigancho, esto ya se ha venido ejecutando. Para el año 2024 ha habido un incremento de las atenciones de telemedicina, teleinterconsultas de más de 3.000 atenciones dadas en el año 2024 en centros de salud aledaños a San Juan de Lurigancho. Por lo tanto, saber también que legalmente estamos cubiertos por la ley 3421 y el decreto supremo 005-2021, que genera que podamos nosotros realizar nuestro trabajo sin ningún problema para poder reducir cancelaciones de cirugías, optimizar el tiempo operatorio y asimismo mejorar la experiencia de nuestro paciente. Vamos a hablar un poco sobre la definición y términos claves que es importante tener en cuenta. La telesalud obviamente son conjuntos de acciones sincrónicas y asincrónicas mediadas por tecnología de información y comunicación que permiten brindar servicios y soporte en telesalud a distancia.
que incluyen la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, recuperación y gestión clínica a nivel de la salud peruana. La red está regulada principalmente por la Ley 30421 y su reglamento, que es el Decreto Supremo número 005-2021 SA. Telemedicina, bueno, es un subcomponente de la telesalud, refiere específicamente a la prestación de servicios clínicos a distancia. Acá, como les mencionaba, y que ya se viene dando a nivel de San Juan del Lurigancho, desde el año 2024 con un incremento de más de 3.000 atenciones de teleconsultas, telemonitoreo, teleinterconsulta, telediagnóstico, con fines diagnósticos, terapéuticos y continuidad de la atención. La teleconsulta puede ser sincrónica, si es en tiempo real, o está mediada mediante mensajería o plataforma de seguimiento clínico. Está dada a través de profesionales de salud con medios digitales para poder evaluar, orientar, monitorizar o dar continuidad al tratamiento. La teleinterconsulta, intervención remota entre profesionales de salud para poder discutir de forma diagnóstica o terapéutica algunos puntos importantes para poder considerar. Tenemos el telemonitoreo, la gestión preoperatoria, como datos importantes para poder evaluar de forma médica y ginecológica, en este caso a nuestros pacientes, solicitar y verificar exámenes prequirúrgicos, evaluaciones anestesiológicas y la coordinación logística sobre fecha, turno, disponibilidad y salud personal. Asimismo, también saber, como término importante, los exámenes prequirúrgicos, que son pruebas diagnósticas clínicas que permiten identificar en nuestros pacientes el riesgo, optimizar condiciones y minimizar complicaciones intraoperatorias. Por tanto, hay una serie de exámenes que se le solicitan a los pacientes antes de ser operadas, las cuales se plantean optimizar su chequeo, control, vigilancia y participación, no solamente de la paciente, sino de familiares, en poder llevar un control de forma óptima de estos exámenes para poder tener a nuestras pacientes listas en un menor tiempo posible para poder acceder a una cirugía. La lista de espera quirúrgica, pues obviamente es la capacidad operativa hospitalaria para poder dar solución a los problemas quirúrgicos de nuestros pacientes, donde se han identificado demoras en completar estos exámenes preoperatorios y reprogramaciones por falta de resultados o interconsultas realizadas. Entonces, a través de estos dispositivos digitales también nosotros vamos a poder llevar un control donde se generan los principales cuellos de botella, donde nuestras pacientes muchas veces pierden tiempo o tienen que pasar una u otra vez al perder estas citas o estas evaluaciones necesarias para poder completar su estado preoperatorio. Herramientas digitales de gestión prequirúrgica, bueno, tenemos los registros de datos preoperatorios, estandarizar exámenes, monitorizar, facilitar teleorientación, reducir visitas y disminuir la cancelación, obviamente, de esto, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos que saber que hay un enfoque de salud centrado en el paciente y también una equidad en la salud digital, que está dada por la adecuación de la telemedicina a poblaciones con brechas educativas económicas y tecnológicas. Entonces, esto implica generar interfaces amigables, mensajería clara, acompañamiento de uso digital para mujeres adultas mayores y, bueno, usar aplicativos móviles que pueden ser hospitalarios para poder tener un mejor control. Entonces, una herramienta digital que nos permita estandarizar, monitorizar y reducir cancelaciones. Con respecto a la fase 1, que es la evaluación situacional, vamos a hablar un poco sobre la formación del equipo de trabajo. La formación del equipo de trabajo está dado, bueno, para implementar el proyecto se va a requerir la constitución de un equipo multidisciplinario, como ustedes ven ahí, que sea articulado, que estén conectados, con responsabilidades definidas, pero al mismo tiempo que estén orientados hacia la misma evaluación, diseño y validación del aplicativo digital para poder gestionar de forma óptima los exámenes prequirúrgicos en el servicio de ginecología y obstetricia de nuestro hospital. Los principales gestores de esto, bueno, va a ser el coordinador general del proyecto, que principalmente está dado por un médico ginecólogo o podría ser por el residente o el jefe de residentes, que en este caso es mi persona, para poder determinar las funciones específicas de dirigir el proyecto, gestionar la coordinación con la jefatura del servicio, supervisar el cumplimiento del cronograma y asimismo validar los flujos del proceso clínico. Tenemos también que tener la validación del jefe de servicios de ginecología y obstetricia, quien va a brindar el aval institucional, facilitará la articulación entre los consultorios, la sala de operaciones y anestesiología, así como poder implementar un piloto para poder realizar. Obviamente el equipo de residentes de ginecología, tanto R1, R2, R3, conformará un equipo subclínico, técnico, clínico encargado de definir los criterios clínicos necesarios, elaborar el checklist de exámenes según el tipo de cirugía, el apoyo a la recolección de datos y capacitar al personal asistencial para el uso del aplicativo digital. Necesitamos también el apoyo de una enfermera coordinadora de cirugía ginecológica, que puede ser tanto de recuperación, de sala de operaciones o de preoperatorio, que va a ser responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos prequirúrgicos de las pacientes
y coordinar con el laboratorio, imagenología, sacar las citas, entre otras. Ingeniero de sistemas o personal de información del hospital será el responsable, obviamente, de estructurar el diseño del aplicativo o adaptar una herramienta ya existente para poder asegurar la compatibilidad de la historia clínica digital y mantener el soporte técnico de seguridad de datos. Un asistente administrativo o secretaria del servicio que va a apoyar con el ingreso de los datos operativos y la verificación de la documentación, el contacto y reprogramación de nuestros pacientes para el seguimiento. También como equipo de trabajo tenemos al paciente, porque la idea de generar ese aplicativo de forma fácil, adecuada y que pueda ser desarrollada por nuestros pacientes o, digamos, manejada por nuestros pacientes desde la forma digital, hace que las pacientes también participen activamente revisando el estado de sus exámenes en el aplicativo, recibiendo orientación sobre el uso y solicitando soporte en caso de dificultades. O sea, van a hacer que la participación de la paciente sea más activa, que ella se pueda integrar mucho más a este proceso, tratando de ver en qué estado se encuentra y al mismo tiempo también viendo cuáles son los principales puntos necesarios para poder completar esto. Y en algunos casos se va a requerir también el apoyo de un familiar o una persona responsable. Tenemos una población también adulta mayor que muchas veces no está familiarizada con estos temas digitales, por lo tanto sería importante tener la presencia de un familiar o de una persona de apoyo para el registro o carga de información, porque al tener este aplicativo y al poder llevar cada paciente o familiar el registro de las atenciones que ha tenido, también le permiten a ellos poder brindarnos la información obtenida. Llámese resultados de laboratorio, imágenes de placas, ecografías, entre otras, y ellos puedan tomar una foto, subir esta información por el aplicativo para poder guardarla y finalmente pueda ser revisada de forma remota por nosotros sin tener que hacer venir al paciente, sin tener que el paciente tener que sacar una cita, que muchas veces está bastante sobrecargada la agenda. Por lo tanto, va a facilitar tener un control de forma más óptima de este chequeo preoperatorio de nuestros pacientes con una participación directa de ellos mismos o de sus familiares para poder llegar a un objetivo que en este caso es darle solución a su problema. Con respecto, bueno, al enfoque de la participación de la familia, como les mencionaba, y el paciente, bueno, va a favorecer la autogestión y corresponsabilidad, va a reducir visitas presenciales innecesarias, va a mejorar la continuidad preoperatoria, adicionalmente a eso, prevenir las reprogramaciones o la pérdida de turnos operatorios por falta de documentación, así como se va a adaptar también a la realidad social, educando también a nuestras personas, a nuestra población de San Juan del Lurigancho, donde la participación familiar es el núcleo de la salud, obviamente, de nuestros pacientes también. El público objetivo, como les mencionaba, va a ser principalmente el paciente. Son mujeres entre 15 y 80 años con patología ginecológica diagnosticada benigna y que requieran un tratamiento quirúrgico y que se encuentre en una lista también, ¿por qué no?, de espera para un procedimiento quirúrgico en el Hospital San Juan del Lurigancho. Familiares, obviamente como apoyo, van a ser los acompañantes de esta gestión de exámenes y el uso del aplicativo en pacientes que no tengan la disponibilidad o que manejen medios digitales para poder obtener esta información. Asimismo, tenemos que saber también que de forma secundaria vamos a contar también al personal de salud, ya que vamos a estar involucrados nosotros en este circuito como médicos, enfermeras, personal de anestesiología, laboratorio, trabajadoras sociales o el soporte administrativo, para poder también llevar, digamos, la ejecución de este proyecto, así como actores institucionales como la jefatura, direcciones, tecnología de la información que van a poder ayudar institucional a poder llevar esos objetivos adecuados, ¿no? Entonces, esta intervención tiene que ser aprobada, tiene que ser sostenible, tiene que haber una escalabilidad del sistema digital dentro de la red de servicios del hospital. Con respecto al siguiente punto, que es el análisis de entorno, tenemos que saber que el Hospital de San Juan de Lurigancho, como les mencionaba, es el distrito más poblado, concentra prácticamente el 12% de la población de Lima metropolitana. Se estima que 1.28 millones de habitantes en San Juan de Lurigancho para el año 2025, el 50% de estas personas son mujeres, y también se ha visto que el 80% de nuestra población actualmente adopta el Internet dentro de sus medios digitales, dentro de sus medios de aplicativos, y dentro de ellos la cabeza está dado principalmente por el uso de un teléfono móvil, ¿no? Entonces este nivel de conectividad, aunque heterogéneo por quintiles, es suficiente para poder dar soporte y para poder generar las interacciones entre los aplicativos mencionados, ¿no?
Sabemos que el Hospital San Juan de Lurigancho es un establecimiento de referencia dentro del distrito y es el flujo quirúrgico ginecológico local. Nuestras pacientes se operan a nivel local en el Hospital San Juan de Lurigancho, entonces son referidas de muchos centros de salud para poder darle solución a su problema. Por lo tanto, también es importante conocer que hay una madurez ya con respecto a telemedicina en el distrito de San Juan de Lurigancho. Como les mencionaba, en el año 2024 se ha visto más de 3.000 atenciones virtuales dadas en nuestros centros de salud para poder darle algún seguimiento a nuestros pacientes. A nivel país, bueno, obviamente se anunció que para el 2025 tiene que haber un plan de reducir listas de esperas de cirugías, consultas, entre otras, y se está optimizando no solamente a nivel nacional, esto viene como una estrategia global de la OMS para el año 2020-2025 de reducir, obviamente, estos procesos integrando recursos organizativos, humanos, tecnológicos, para poder acelerar la adopción de salud digital segura y escalable. Como les mencionaba, se había visto que no había diferencias significativas entre generar una evaluación preoperatoria virtual y una evaluación preoperatoria presencial. Por lo tanto, también es importante saber que se puede ejecutar en nuestras pacientes sin ningún tipo de población. Y dado el volumen poblacional, la conectividad móvil alta y la existencia de servicios de telemedicina cercanos, el Hospital San Juan de Lurigancho es propicio para poder desarrollar esta herramienta digital que queremos, ¿no? Y que va a determinar qué cosa. Primero, la estandarización de los checklists por parte del equipo de cirugía para disminuir obviamente el riesgo. En segundo lugar, monitorizar en tiempo real los exámenes y darle validación de forma adecuada. En tercer lugar, incorporar recordatorios y carga de evidencias como fotos, archivos, que nosotros mismos vamos a poder verificar y darle la aptitud a nuestros pacientes. Disminuir reprogramaciones y visitas innecesarias de las pacientes o sus familiares a la atención y hacer al mismo tiempo generar, vamos a decir así, esa afiliación del paciente a su salud con respecto a una participación más directa de ellos, ¿no? Con respecto a la evaluación del entorno facilitador, tenemos que saber que hay una madurez en la salud digital. Como les mencionaba, esto ya actualmente se cuenta y está dado como andamio importante el reglamento de ley 3421 de Telesalud, la cual ya, como digo, día tras día va cobrando más importancia a nivel de los centros de salud. Ya sabemos que a nivel también MINSA hay una directiva para poder hacer la acreditación de los sistemas de información de historias clínicas electrónicas. El Hospital San Juan de Lurigancho cuenta con historias clínicas electrónicas digitalizadas. Por lo tanto, también contamos ya con esa herramienta como parte de los implementos necesarios para poder actuar. La combinación de la telesalud regulada, la acreditación del sistema de historias clínicas electrónicas y las obligaciones sobre la historia clínica electrónica crea un entorno hábil y perfecto para poder integrar cualquier tipo de aplicativo, en este caso los checklists, seguimientos y validación preanestésica de nuestras pacientes. Con respecto a la infraestructura y capacidad, tenemos que saber que a nivel país la conectividad de los hogares, como les mencionaba, ha tenido un crecimiento sostenible. Casi el 80% de los hogares cuentan con internet en Lima metropolitana y el 95-98% de todos estos casos está dado a través de telefonía móvil. Por lo tanto, tenemos un enfoque respaldado para poder ejecutarlo. El MINSA reportó más de 2.5 millones de atenciones por telemedicina en el año 2024 y teniendo muchas de ellas también a nivel de San Juan de Lurigancho. Por lo tanto, ya hay un acercamiento del distrito a poder utilizar los medios digitales para poder optimizar procesos médicos. Asimismo, saber que hay ciertas políticas y normativas vigentes que nos van a respaldar. Todo esto está dado por el marco legal de la telesalud con la ley 3421, su reglamento, el decreto supremo 005-2021 SA, el decreto legislativo 1490, que fortalece los alcances de la telesalud y su implementación progresiva. Hay una directiva administrativa del MINSA para poder acreditar el sistema integrado de historias clínicas electrónicas actualmente y lineamientos de la OMS para este año 2025, donde mencionan la incorporación de indicadores y circuitos estandarizados para poder cumplir buenas prácticas en telesalud. Con respecto a los retos y oportunidades que tenemos nosotros, bueno, debemos saber que obviamente como retos tenemos una alta demanda y una presión asistencial. Tenemos un alto volumen de pacientes en nuestra lista con patologías benignas y normalmente tenemos como riesgo la reprogramación por preparación preoperatoria incompleta, inadecuada y tiempos muertos operatorios. Tenemos la fragmentación del proceso preoperatorio
que está dado por exámenes duplicados, múltiples visitas, baja trazabilidad del estado de los exámenes, por lo tanto se cancelan el día de la cirugía, hay sobrecarga en consultorios, tenemos brechas de alfabetización y acceso digital, ya que obviamente personas adultas mayores a veces no saben usar o no usan smartphone, datos móviles para poder acceder, por lo tanto puede haber baja adherencia al aplicativo y pérdida de información, pero por eso es importante aquí, entre nosotros, poder acceder a un familiar o un acompañante que pueda en estos casos ser el soporte adecuado. Con respecto a la interoperabilidad y la calidad de datos, hay sistemas ya integrados con los que usamos nosotros historias clínicas electrónicas, donde contamos ya de forma digital con registros de exámenes de laboratorio, con registros de evaluaciones cardiológicas, electrocardiograma, placa de pulmones, entre otras evaluaciones ya digitalizadas, pero que adicionalmente a eso, los pacientes pueden cargarlo de forma manual y poder ser validada nosotros principalmente posterior a su vida. La coordinación de interservicios, la dependencia, como vemos el acto preoperatorio, el checklist preoperatorio está dado por muchas áreas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cardiología, neumología en algunos casos, urodinamia. Entonces se va a hacer un checklist que se va a habilitar en base al diagnóstico de la paciente, en base a la edad y a las características de nuestros pacientes, donde cada paciente va a poder ver de forma correcta qué exámenes son los que tiene que cumplir y cómo va ese proceso de cumplimiento. De la misma forma, nosotros vamos a poder acceder a esa información para poder ver cuáles son los principales cuellos de botella donde nuestros pacientes están teniendo retrasos. Y adicionalmente a eso, también se ha visto en algunos casos de que podemos tener un control más óptimo de la información de nuestras pacientes. A veces nosotros en el hospital tenemos información, un día antes nos avisan y nos dicen, por favor, se ha abierto un consultorio de anestesiología, necesitamos 25 personas para que puedan ser evaluadas el día de mañana. Y en ese momento nosotros tenemos que ponernos a buscar la información, revisar historias clínicas una por una, ver qué pacientes han pasado, qué otros pacientes no han pasado. Si nosotros contáramos con un aplicativo como el que se está tratando de plantear, podríamos de forma óptima hacer un filtro y ver qué pacientes están en espera de turno quirúrgico y les falta solamente anestesiología. O qué pacientes ya pasaron todos sus exámenes y pueden ser programadas para el día de mañana si es que se apertura un turno operatorio. Entonces es importante poder gestionar esto, ¿no? Con respecto a la gestión del cambio, de adopción del personal, bueno, obviamente carga laboral alta, resistencia al inicio, obviamente a poder utilizar ese tipo de aplicativos digitales, pero a la larga el cambio va a ser positivo. Y, ¿por qué no?, también mencionar sobre la protección de datos y el consentimiento informado de las pacientes. Es importante, ¿no? Hay que cumplir con, obviamente, el consentimiento, con la privacidad, con la auditoría. Entonces, es importante también ver, y más adelante lo vamos a desarrollar, con respecto a este punto importante de la protección de datos, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser sostenible de forma operativa? ¿No? Porque requiere un soporte técnico básico y mantenimiento por parte del sistema de tecnología de la información y, ¿por qué no?, la evaluación a través de indicadores y evaluación continua para poder ver el impacto real, ¿no?, tanto clínico como operativo, y ver si es que obviamente hay una falta de evidencia interna para poder escalar. Con respecto a las oportunidades, pues obviamente tenemos el entorno normativo de salud digital favorable, como digo, la telesalud e historias clínicas electrónicas vigentes nos ayudan a tener esto de forma óptima y se tiene que alinear netamente. La conectividad móvil extendida, como les dije, alto uso de smartphone y mensajería, pues con esto podemos tener notificaciones automáticas para recordatorios, resultados listos, cargar exámenes médicos, enlaces rápidos para poder tener citas, información práctica para nuestros pacientes, poder al mismo tiempo reducir la programación y mejorar el tiempo de espera para la cirugía, y al mismo tiempo con eso poder tener también la identificación de nuestros pacientes para poder estar alertas con respecto a algunas situaciones importantes, ¿no? Con respecto a la participación activa de la paciente y de la familia, yo creo que este es uno de los puntos más importantes, ¿no? Al comprometer a la paciente a poder tener un control de su propio estado preoperatorio, podemos ver nosotros que tienen un mayor interés a poder generar esto, ¿no? Y poder interactuar directamente con sus médicos, que en este caso nosotros, genera también ese vínculo estrecho, ese vínculo de compromiso hacia la salud de la paciente, ¿no? Entonces también es importante mencionar sobre la estandarización y capacitación del personal. Hay que estar todos, obviamente, manejando el mismo idioma, reducir la variabilidad entre equipos y turnos, los paquetes de exámenes por tipo de cirugía, plantillas, todo eso tiene que estar estandarizado. Y al mismo tiempo, también tenemos que nosotros tener en consideración de que esto podría generar la escalabilidad hacia otras líneas de cuidado.
¿por qué no, si nuestro trabajo funciona, poder pasarlo también a nuestras pacientes inicialmente obstétricas? Y si esto funciona en el departamento de ginecología y obstetricia, ¿por qué no puede funcionar en el departamento de cirugía, en el departamento de traumatología, de oftalmología o de otras áreas quirúrgicas donde también pueden ellos tener un mejor control de su manejo preoperatorio de los pacientes? Por lo tanto, obviamente, pues esto va a mejorar la experiencia del usuario y va a hacer que nuestros pacientes también, obviamente, tengan canales alternativos de uso para poder estar mayores informados en ámbitos de salud. Con respecto al punto 2, que es la planificación e implementación del aplicativo, vamos a hablar del diseño del sistema de salud digital. Y aquí vamos a ver que hay requisitos funcionales, requisitos no funcionales y el flujo de trabajo. Con respecto a los requisitos funcionales, pues obviamente el sistema debe permitir registrar al paciente mediante DNI, nombres, edad, número de historia clínica. El sistema debería también permitir registrar diagnósticos ginecológicos y qué tipo de cirugía va a ser programada, permitir asociar a un familiar o una persona de apoyo en el acompañamiento digital. Asimismo, debe permitir la visualización del estado preoperatorio. Podemos ver que el paciente está pendiente, está en proceso, ya completó, puede ser operada mañana, la siguiente semana, y evitar que esos pacientes se pierdan en el tiempo y tengan que nuevamente empezar todos los exámenes médicos desde cero. Con respecto al checklist, pues es importante que deben haber paquetes ya estandarizados según el tipo de cirugía y el riesgo. Debe haber también un sistema que nos permita agregar exámenes adicionales según corresponda. Tal vez quiero pedir a una paciente un Papa Nicolau, a una paciente le tengo que pedir una urodinamia o esta paciente requiere una evaluación especial, la puedo solicitar. Asimismo, deberíamos también poder agregar nosotros la información adecuada de los exámenes y que se nos alerte de forma automática cuando un examen esté vencido o requiera ser repetido o esté próximo a vencer. Con respecto a la carga y validación de los exámenes, bueno, el paciente familiar puede tener la facilidad de poder subir fotografías o archivos PDF. Por ejemplo, yo paso el día de hoy por cardiología y el médico me dice que estoy apto. Yo en ginecología, ¿cómo me entero de que esa paciente ya está apta por cardiología? Si es que yo no reviso su nombre, yo no reviso específicamente su historia clínica y específicamente busco el área de cardiología, yo no me entero de que esa paciente ya completó tal examen. Por lo tanto, si tenemos este aplicativo, una paciente pasa cardiología, inmediatamente ella a través del dispositivo podría entrar, ingresar y poner que pasó por cardiología, poner que está apta y poner la fecha por la cual ha sido evaluada y sabemos que esa paciente va a tener 6 meses de validez de su evaluación cardiológica y nosotros vamos a poder tener ese listado de las pacientes y ver, ya pasó tal examen, le falta tal examen, podemos completarlo. Entonces, nos va a ayudar bastante en este proceso, ¿no? Con respecto al mismo tiempo verificar esa información y darle cierre, darle la validez, darle la aptitud. Y al mismo tiempo, el sistema debe mostrar fecha prevista de cirugía, debe permitir enviar notificaciones automáticas de recordatorio de citas, de recordatorio de análisis, de reevaluaciones. Asimismo, priorizar qué pacientes son los que están por vencer sus exámenes, qué pacientes ya están completos, qué paciente es una paciente especial por algún factor de riesgo, llámese obesidad mórbida, llámese hipertensión, llámese diabetes, que requiere una evaluación tal vez mucho más rápida u oportuna. Entonces también nos permite hacer un seguimiento de priorizar a nuestras pacientes, ¿no? Y el acompañamiento también está dado, ya que hay un chat constante, una mensajería, pueden haber también información básica para nuestros pacientes, puede haber una gestión de monitoreo también, ya que nos permite también tener acceso rápidamente a cuántos pacientes ya se han operado, cuántos pacientes están por operarse, cuántos pacientes están observados en tales áreas, dónde hay retrasos y poder con eso generar también informes y poder también solicitar, implementar nuevas habilidades. Con respecto a los requisitos no funcionales, tenemos, bueno, los de usabilidad, ¿no? Que sea una interfase simple, intuitiva, que los pacientes puedan tener acceso, obviamente, a poder cargar sus exámenes médicos, que incluya tutoriales visuales cortos, que pueda tener también una letra, por ejemplo, grande, si es que la paciente es para adulto mayor que requiere, digamos, ver las letras de forma más grande en el celular, y que sea de fácil acceso, que pueda permitir un funcionamiento de bajo consumo, con bajo consumo de datos, que pueda tener también un almacenado temporal de información, que pueda incluir mensajes o botones claros, y la seguridad y privacidad, punto importante, la seguridad y privacidad del paciente debe cumplir con la normativa de telesalud y de historias clínicas electrónicas nacionales, debe asegurar el encriptado de datos en tránsito de almacenamiento, debe gestionar los roles diferenciados, quién es el paciente, quién es el familiar, quién es el residente, quién es el ginecólogo, quién es el anestesiólogo, para poder ver qué persona tiene acceso a cierta información y obviamente ver también quién subió, quién cambió, quién validó, ¿no? Esa información también es importante. Por tanto, debe también tener una interoperabilidad
que debe ser compatible con los sistemas ya de historias clínicas digitalizadas que tenemos nosotros, y al mismo tiempo poder almacenar datos, ¿no? Con respecto al rendimiento, pues obviamente se debe analizar un tiempo de carga que sea rápido, promedio, que soporte una cantidad, digamos, determinada de usuarios, y al mismo tiempo con respecto a mantenibilidad y escalabilidad, que permitan actualizaciones, que sea un diseño para escalar a otros servicios, como le mencionaba, cirugía, traumato, urología, oftalmo, entre otros, y que tenga también un manual rápido, ¿no? De soporte y de mesa de ayuda básico. Con respecto al flujo de trabajo, bueno, pues el proceso de interacción comienza cuando la paciente es programada o preseleccionada para una cirugía en el servicio de ginecología. Una vez identificado nuestro paciente, el personal residente o la enfermera encargada, coordinadora, va a registrar los datos de esta paciente en el aplicativo, el cual incluye el nombre, el número de historia clínica, el diagnóstico, tipo de cirugía, el nivel de riesgo, etcétera, para poder tener ya esta paciente mapeada, ¿no? De la misma forma, a la paciente se le ofrece la opción de poder registrar a un familiar o una persona de apoyo para que pueda ayudar en el uso del sistema, especialmente en el caso de tener dificultades tecnológicas o de lectura. Una vez creada la cuenta, la paciente va a recibir enlaces o códigos a través de su teléfono celular para poder acceder a esto y junto con una explicación breve de cómo poder ingresar y visualizar la información. Lo único que nos vamos a necesitar nosotros es que la paciente nos indique en qué momento ha pasado ciertos exámenes para nosotros poder tener una alerta de que la paciente ha pasado por tal evaluación y poder verificar si es que esa evaluación está bien, si ha sido apta, si ha sido observada, si le falta algún examen, entre otras, ¿no? Y cuando la paciente tiene un resultado, ella puede subir, ¿no? A través de una fotografía, un archivo claro, un PDF, lo que sea, desde su teléfono puede subir esa información para poder ser validada por nosotros mismos. Asimismo, una vez que ya se ha generado todo esto, el personal clínico, residente, enfermera, recibe una alerta, ¿no? Y podemos revisar, como le digo, esa información y validarla. Y de forma continua podemos tener también acceso a recordatorios automáticos con respecto a la paciente, exámenes vencidos, fechas próximas para poder tener cirugías, entre otras, ¿no? Entonces, una vez que se ha obtenido todo el control, la revisión, el mismo sistema puede notificar a nuestros pacientes para poder confirmar de que ya están aptas y también darles la fecha de cirugía, las indicaciones claras preoperatorias, entre otras cosas más que se puedan adicionar. El punto importante que les mencionaba era con respecto a la seguridad y protección de datos, ¿no? Sabemos que en el Perú el tratamiento de datos personales está regulado principalmente por una ley que es la 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo objetivo es garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales. En el ámbito de la salud y la telesalud, el Decreto Supremo 005-2021 aprueba el reglamento de ley del 30.21 con el marco de telesalud que incluye disposiciones expresadas para el tratamiento de datos personales en telesalud, en el artículo 19.1 dentro del sector salud. Entonces tenemos una normativa que está vigente, que nos avala y que está dado principalmente por algunos puntos, ¿no? Obviamente, pues debe cumplir con estos lineamientos de la 29733, que es la legalidad, la finalidad, la proporcionalidad y pertenencia, calidad de los datos, seguridad, confidencialidad y responsabilidad. Para esto, la información va a estar dada por la herramienta digital que va a gestionar exámenes médicos prequirúrgicos y que va a incluir las siguientes medidas de seguridad y protección de datos. Un consentimiento informado, los roles y los accesos restringidos, encriptación y seguridad técnica, ¿no? Obviamente eso está dado también para poder almacenar información, archivos, entre otras. La trazabilidad y registro de auditoría con un registro automático de quién cargó, quién validó, quién rechazó, quién generó esa información. La disponibilidad, integridad y continuidad operativa que está dado por el plan de respaldo y recuperación ante incidentes. Capacidad del sistema para poder funcionar con conexión intermitente. Notificaciones de incidentes de seguridad en caso que la brecha afecte los datos personales sensibles. Que sea una anonimización cuando proceda para poder informar o exportar datos con fines de auditoría o de docencia. Y obviamente pues la conservación, supresión y portabilidad que se define como un ciclo de conservación de datos preoperatorios, por ejemplo, puede ser por 5 años, y un protocolo para la suspensión segura o desidentificación. Capacitación y cultura de seguridad, pues obviamente es todo el personal que cuente con acceso a esto tiene que ser capacitado, tiene que tener sesiones de formación para todo el equipo y un manual interno de procedimientos de seguridad de información. El punto del procedimiento operativo estándar o SOPs, bueno, aquí principalmente hay que tener en cuenta que establece orientaciones generales para la organización, para el seguimiento y para la verificación de los exámenes prequirúrgicos en pacientes del servicio de ginecología mediante el uso de una herramienta digital. La finalidad principal es contribuir a una atención oportuna, segura y continua, de acuerdo a las guías clínicas internas, los protocolos del servicio de ginecología y los lineamientos de ley del marco de la telesalud.
Entonces tenemos un registro inicial del paciente, como les mencionaba, candidato a una cirugía en el aplicativo. Adicionalmente a eso se va a generar el checklist preoperatorio según el tipo de cirugía. Podemos adicionar un paciente familiar para que pueda ser parte del proceso y que permita o ayude al familiar, o en este caso al paciente, el poder subir exámenes médicos, y el equipo de trabajo de nosotros validará y dejará observaciones necesarias con respecto a los exámenes. Finalizado, completado los exámenes preoperatorios, hay un cierre, por lo tanto tiene que tener una validación, ya sea por anestesiología y por los protocolos de nuestro servicio, para poder, digamos, ejecutar, en este caso, la cirugía. La capacitación continua del personal en el uso del sistema va a ser adecuado y tiene que ser óptimo para que se pueda generar sin ningún tipo de problema. Con respecto a la participación del paciente y consideraciones de equidad, pues el paciente obviamente va a ser protagonista de su preparación preoperatoria, implicando un compromiso mayor por parte de ellos o de sus familiares. Pueden designar, como les digo, un apoyo familiar, y la orientación tiene que estar dada por eso clara. Tiene que haber un acompañamiento siempre por parte del equipo de enfermería o el de trabajo social y el del trabajo del equipo de los residentes que hacemos el seguimiento de nuestros pacientes. Adicionalmente a eso, tenemos que tener ciertas alternativas disponibles para poder evitar cualquier tipo de brecha ante esta situación. Se tiene que brindar, como les digo, una tecnología que no genere exclusión, sino que actúe como un complemento de apoyo a la atención tradicional. En conjunto, la plataforma digital, el soporte familiar y la orientación profesional se integran para poder favorecer una experiencia preoperatoria más ordenada, más segura, participativa, fortaleciendo el rol de la paciente en su propio proceso de cuidado y promoviendo una atención inclusiva y culturalmente sensible. Con respecto al desarrollo, bueno, hemos tratado de poner aquí más o menos cómo se desarrollaría el presupuesto necesario para poder desarrollar nuestro proyecto, teniendo un total de referencia estimado de 22.700 soles, que se desglosa de la siguiente manera, con un desarrollo, de adaptación del aplicativo. Todo está dado principalmente para poder ser ejecutado en un periodo de 6 meses, ¿no? Y como ustedes van a ver ahí en la diapositiva, pues hay un desarrollo que está dado por el soporte de tecnología de la información, hay sesiones presenciales, virtuales, material educativo para la capacitación continua del personal, equipos básicos que pueden ser utilizados como tablets, celulares, que en este caso, en este punto, podrían obviarse si es que cada uno de nosotros utiliza su propio dispositivo. El soporte técnico y mantenimiento, que es importante para poder darle el mantenimiento y principalmente por los 6 primeros meses. Material educativo para pacientes como impresiones, infografía, tutoriales, el monitoreo continuo con recolección de análisis de indicadores y las horas que se dedica el personal a este trabajo. Está dado en este presupuesto, que se ha tratado de generar con una realidad nacional con respecto a estos puntos. Con respecto a las posibles fuentes de financiamiento, pues eso también es importante, ¿no? Ver cómo financiamos nuestro proyecto, qué podemos hacer, quiénes podrían contribuir con este proyecto. Bueno, principalmente la dirección hospitalaria, ¿no? Un financiamiento que puede ser parcial, total, para priorizar de forma institucional esta necesidad que tenemos en el Hospital San Juan del Lurigancho. Si queremos escalar un poco más, podemos acceder a la red de salud, ya sea DISA de Lima Este, con capacitaciones, soporte operativo, y por qué no también tener el apoyo de universidades, convenios como la San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UTP, la UPC, o estados mayores de situaciones como IETSI, Salud, que pueden dar asesoría técnica, modelos de implementación, apoyando la escalabilidad y monitoreo de estándares nacionales, programas de innovación que a veces apoyan el financiamiento competitivo por concurso, y por qué no un apoyo internacional a través de financiamiento y soportes técnicos para poder, digamos, desarrollar nuestro proyecto. Bueno, continuando con la información, como les mencionaba, en este punto con los niveles de estructura, tenemos algunos indicadores que son ahí importantes, como el sistema operativo que sea accesible, tablets o celulares asignados al servicio y el porcentaje de personal capacitado en el uso del sistema, ¿no? Entonces, con respecto a los indicadores de proceso, tenemos que conocer que evalúan la ejecución y la calidad de las actividades relacionadas con la preparación preoperatoria digital, como el tiempo de carga, validación de exámenes, nivel de participación del familiar como apoyo, entre otros. Entonces, los puntos del indicador es el tiempo promedio de carga y validación de exámenes, el porcentaje de pacientes con familiar registrado y el porcentaje de checklist preparatorio que estén actualizados, ¿no? Todo esto obviamente se va a dar de forma mensual y van a tener responsables de distintas áreas, ¿no? Con respecto a los indicadores de resultado, tenemos que saber que obviamente permiten medir el impacto del proyecto en la práctica clínica y organizacional, tales como la reducción de reprogramaciones quirúrgicas, el tiempo total hasta el cierre preoperatorio, el nivel de satisfacción de los pacientes,
Y estos indicadores evidencian la eficacia global de la intervención y orientan decisiones para la mejora continua del servicio. Ahí tenemos la reducción de programación de cirugías de reprogramaciones quirúrgicas, tenemos el tiempo total al cierre preoperatorio y la satisfacción del paciente. Con respecto a la planificación de mejora continua, que es uno de los puntos también es importante, la mejora continua del sistema digital para la gestión de exámenes preparatorios se basa en un proceso cíclico y sistemático orientado a mantener la calidad, optimizar la eficiencia, fortalecer la participación de las pacientes y sus familiares y asegurar una sostenibilidad operativa dentro del servicio de ginecología. Por lo tanto, esto está dado a través de algunos puntos, como mecanismo de retroalimentación, que está dado por encuestas, ya sea pacientes o familiares, reuniones mensuales, ver la presencia de los indicadores. Tenemos la gestión de cambio, que está dado con la implementación adaptativa, progresiva, con ajustes que incorporen de manera ordenada y con mínima afectación de la atención clínica. Pueden haber cambios operativos menores, como cambios también operativos estructurales o funcionales. Y todo cambio tiene que ser obviamente acompañado de capacitaciones, de orientación al personal, entre otros. Con respecto a la escalabilidad, como les decía, la finalidad es expandir esto a otros servicios según los resultados, que puedan adaptarse y que se pueda dar un soporte de forma general para nuestros pacientes. Finalmente, ya para terminar, las conclusiones de nuestro proyecto, pues saber que una herramienta digital para gestionar exámenes médicos, preoperatorios en el Hospital San Juan de Lurigancho sería óptimo, sería adecuado para poder mejorar este proceso que tiene actualmente retrasos y que genera dificultad para poder completar las evaluaciones de nuestros pacientes. Sabemos que con esto vamos a reducir reprogramaciones, demoras, múltiples traslados, gastos innecesarios de nuestros pacientes, gastos innecesarios hospitalarios, a repetir exámenes nuevamente 2, 3, 4 veces a nuestros pacientes que pierden el tiempo de forma innecesaria. Mejorar el checklist, cargando y validando en tiempo real la información para poder hacer un seguimiento más oportuno. Y esto está obviamente bajo una normativa que hemos revisado, que es la de telesalud, sabiendo que hay un soporte internacional que habla de que la telemedicina, la telesalud y cada uno de sus indicadores importantes tienen una importancia básica y sostenible con el paso del tiempo. El paciente y el familiar participan de manera activa en el proceso, obviamente, del control preoperatorio, haciéndolo también más participativo y al mismo tiempo interesándose de forma más oportuna en sus exámenes. Y esto va a mejorar, obviamente, la eficiencia, la experiencia del usuario y permite la escalabilidad hospitalaria. Con respecto a la bibliografía, bueno, la normativa y documentos nacionales que se han utilizado está aquí mencionado. Y adicionalmente saber que también hay evidencia internacional y revisión científica que también se ha utilizado para poder darle mayor peso al trabajo que se quiere plantear el día de hoy. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y espero que haya quedado claro. Me gustaría poder desarrollar este proyecto de forma general en mi hospital porque tenemos actualmente esas dificultades y este curso, bueno, me ha servido para poder ampliar un poco más la visión con respecto a las herramientas con las cuales podemos contar para poder optimizar procesos hospitalarios actualmente en el Hospital San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.